Román, bueno, yo soy autor del libro de Altamirano, pero ahora estoy estudiando a Vicente Guerrero, a Juan Álvarez y a Nicolás Bravo. ¿Por qué esos tres personajes? Porque los tres fueron soldados de Morelos en la Guerra de Independencia y los tres fueron presidentes de México. Son los únicos presidentes que hemos tenido los guerrerenses. Él quiere que hable de todo, pero es imposible, ¿eh? Los insurgentes. Yo tengo como base primero pues, a Guerrero. A Guerrero. Ahorita le explico por qué. Y traigo estoy escribiendo, estoy tratando de entender y pues a ver si puedo hacer el libro, ¿no? Y me da las fuerzas y la economía para después traérselos. Pero además la ventaja es que escogí esos tres personajes porque si yo leo, por ejemplo, cosas de Nicolás Bravo, pues aparece Vicente Guerrero por ahí, claro, o aparece Morelos, en fin, ¿no? Espero no aburrirlos. Yo grito, voy a tratar de explicarles, ojalá no se aburran, con la ventaja de que al final les voy a regalar mi material para que no se preocupen y si les gusta lo reparten y es de ustedes, ¿eh? Entonces voy a hablar de todos un poquito. Muchas gracias. Es Vicente, su nombre completo era Vicente Ramón Guerrero Saldaña, era su nombre completo, ¿no? Y le pongo así. Fue el líder insurgente más importante después de la muerte de José María Morelos y Pavón. Nació el 9 de agosto de 1782 en Tixla. En diciembre de 1810, a los 28 años de edad, se incorporó a la Guerra de Independencia en el Aguacatillo, cerca de Acapulco, a las órdenes de Hermenegildo Galeana. Posteriormente estuvo bajo el mando de Morelos. En mayo de 1811, cuando los insurgentes partieron del Cerro del Veladero rumbo a Chilpancingo, Morelos le pidió a Vicente Guerrero que los guiara. Cumplida la orden, participó en la toma de Tixla el 26 de mayo de 1811. Después de permanecer 2 meses en su pueblo natal, acompañó a Morelos en la toma de Chilapa, Tlapa, Chiautla e Izúcar. Y al partir Morelos para Taxco lo dejó en Izúcar al frente de la tropa. Ahí fue atacado por el ejército realista al mando de Ciriaco del Llano, a quien derrotó en diciembre de 1812. Posteriormente, Guerrero llevó a cabo una brillante campaña militar en el sur de Puebla y acompañó a Morelos en las tomas de Orizaba y de Oaxaca a finales de 1812. A principios de febrero de 1813, Morelos partió de Oaxaca rumbo a Chilpancingo para tratar de tomar por segunda ocasión el fuerte de San Diego. En 1811 trataron de tomarlo y no lo lograron. Entonces esa es la segunda, 2 años después. Al pasar por Ometepec, los insurgentes, en marzo de ese año Morelos nombró a Guerrero comandante militar de dicho lugar, lo que le permitió extender la revolución en la región de la Costa Chica. No lo digo aquí, pero además ahí se casó en marzo de 1813 con Guadalupe Hernández. Ahí, en la Costa Chica. En Ometepec se casó Vicente Guerrero. Tuvo otra mujer, pero eso después se lo platico. En agosto de 1813, los insurgentes lograron tomar el fuerte de San Diego y en septiembre se celebra el Congreso de Chilpancingo, donde fue presentado el histórico documento Sentimientos de la Nación. Morelos es nombrado generalísimo, desplazando a Ignacio López Rayón en la dirección del movimiento independentista. Guerrero, al carecer del rango militar requerido, no participó en el Congreso de Chilpancingo, pero se convirtió en el principal guardián de los diputados electos en esta ciudad. De Chilpancingo, Morelos se propuso tomar la ciudad de Valladolid con la intención de instalar allí el Congreso y apoderarse de las provincias de Guanajuato, Guadalajara y San Luis Potosí, pero fueron derrotados a finales de diciembre de 1813.
Después de esta terrible derrota, los insurgentes fueron perseguidos por el ejército realista al mando de Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide, y el 5 de enero de 1814 son nuevamente derrotados en Purbarán, cerca de Valladolid. Poco después, el 14 de febrero, José Gabriel Armijo, quien recién nombrado por el virrey comandante militar del sur, los persigue hasta la sierra de Tlacotepec, donde la oportuna intervención de Vicente Guerrero salva a los insurgentes de pérdidas mayores. Las derrotas sufridas minan la autoridad política de Morelos y en las filas insurgentes se hacen presentes las desavenencias y el desorden. O sea, hay tres. La primera campaña de Morelos es de puros triunfos. La toma de Cuautla en febrero a mayo de 1812 es una epopeya, pero después vienen las derrotas, y la fuerte, la más canija fue la de Valladolid, después la de Purbarán y después la de Tlacotepec. Incluso los persiguen allí. Armijo, que hasta ahorita lo menciono, es el que persiguió a los insurgentes en el sur. Pierden los insurgentes en Tlacotepec, pierden el uniforme de Morelos, el archivo del Congreso y parte de la imprenta, y pierden el uniforme de Morelos porque se lo quita para disfrazarse de campesino y que después no lo tomaran preso, ¿no? Por su parte, el rey de España, el 4 de marzo de 1813 había designado a Félix María Calleja como virrey. Ernesto Lemoyne describe a Calleja de la siguiente manera, cito, abro comillas: todo se resuelve, se impone, saca recursos hasta de las piedras, aumenta el ejército, mina a sus más crueles oficiales, grita, gesticula, amenaza, proyecta, nombra y destituye funcionarios, y en el febril trabajo diario de su cerebro, un nombre lo obsesiona, un solo nombre, Morelos. Se entrega en consecuencia desde el primer día que asuma el virreinato a una misión fundamental: destruirlo, desquitándose de la burla de Cuautla, única mancha que parecía deslucir su brillante hoja de servicios. Ese era Calleja, un desalmado de los 1000 demonios. Al fin de reorganizarse, los insurgentes se trasladan a Tecpan, de donde parten para Zacatula, y a mediados de marzo de 1814 llegan a Coahuayutla, población enclavada en la sierra por el rumbo de Zihuatanejo, donde Morelos se instala su cuartel militar y otorga a Guerrero el grado de coronel, con la misión de organizar la guerra en la región de la Mixteca, que comprende la Tierra Caliente y la montaña Tlapaneca. En atención a la orden recibida, Guerrero llega a la montaña Tlapaneca a mediados de 1814. Lleva a cabo una gran movilización y se apodera de las poblaciones más importantes de la zona tlapaneca: Alcozauca, Tlalestaquilla, Xochihuetlán, Guamustitlán y Olinalá, y establece dos fortificaciones, una en el cerro de Xonacatlán y la otra en Atlamajalcingo del Monte, en donde reorganiza su ejército, lo dota de armas y municiones, algunas arrebatadas al enemigo y otras hechas por sus propias manos. En Atlamajalcingo del Monte, la población le entregó a Guerrero, fíjense, 21 arrobas de plomo que eran de las flautas del órgano del templo, de esta cabecera, y 2 campanas de la Virgen Purísima Concepción, y una es del señor Antonio, dijo el señor don José Sánchez, que en que se gane la plaza de Tlapa se repone la campana y el órgano. Pero el detalle es el siguiente:
el carisma y el apoyo de Vicente Guerrero, para que la gente te regale las campanas de la iglesia. Eso en esa época, era casi un para hacer balas, no lo digo aquí, aquí hace para hacer bolas de cañón. Ahora, preocupado por las disputas internas que no cesan en las filas insurgentes, fíjense, el 30 de septiembre de 1815, desde Alcozauca, en la montaña, Vicente Guerrero, en su calidad de coronel del regimiento en jefe de las plazas de Tlapa, Chiautla, Izúcar y Acatlán, lanza su primera proclama en la que declara su acatamiento a la Constitución de Apatzingán de 1814 y señala, ya no les hablo de la Constitución de Apatzingán, y señala, Vicente Guerrero, tengo la gloria de haber prestado juramento a la sabia Constitución del verdadero Supremo Gobierno, y eso mismo me pone en la obligación de poner que los pueblos que tengo el honor de mandar ni tienen jefe, sino solo un hermano, un siervo y un compañero, y un amigo en quien seguramente deben depositar sus sentimientos, sus quejas y sus representaciones, las que veré con interés y las que elevaré a la majestad del Supremo Gobierno, a fin de que se atiendan como lo requiere la justicia y la libertad jurada por los ciudadanos de esta distinguida nación. Fíjense la humildad de Vicente Guerrero, nada de la altanería, yo soy el jefe y todo. A su vez, Guerrero manda que los pueblos se organicen en asambleas y que apliquen los procedimientos que les parezcan más convenientes en beneficio común para los pueblos, que se compromete a sostener a costa de su propia sangre. En octubre de 1815, durante 20 días, Vicente Guerrero sitia la ciudad de Tlapa, resguardada por el realista Carlos Moya, y estando a punto de alcanzar la victoria, desiste del sitio para auxiliar a Morelos, quien custodiaba el Congreso en su trayecto de Uruapan a Tehuacán. Sabedores de los riesgos que corrían en el camino, a propuesta de Morelos en Uruapan, fue creada una junta subalterna que entraría en funciones ante la falta del Congreso. O sea, después de Chilpancingo, primero hubo una junta de Zitácuaro, que no la menciono, que establece en 1812 López Rayón, pero después Morelos toma el poder y el Congreso de Chilpancingo se convierte en el órgano central en la guerra de independencia. ¿Sí? Ahora, en medio de la crisis, es importante la proyección política, ¿no? Del movimiento. Claro, pues lo que voy a entender es, fíjense, en medio de las crisis en las filas insurgentes, en diciembre de 1815, en Tehuacán, Puebla, Manuel Mier y Terán desconoció al Congreso. En ese entonces ya estaba preso Morelos. Toma preso a los diputados y Mier y Terán forma una convención departamental integrada por 3 miembros encabezada por él. En su proyecto golpista, Mier y Terán buscó el apoyo de Vicente Guerrero, quien se lo negó al considerar la medida arbitraria y carente de legitimidad. Y el 21 de abril de 1816, desde su cuartel general en Xonacatlán, en la montaña, hoy municipio de Alcozauca, notifica a la Junta Subalterna su postura ante la disolución del Congreso y expresa. Ahora está defendiendo al Congreso desconocido por Terán. Dice, comillas, luego que estuvieron disueltas las corporaciones, trató el señor Terán de convocar a una nueva forma de gobierno, nada aceptable para lo que me persuadía a que me pusiera a sus órdenes y admitiera las propuestas que hacía sobre esto. Yo, que después de haberme hecho sensible de la disolución del Congreso, nada quise admitir sobre ese particular, hasta que abiertamente me decidí
a no admitir aquella forma de gobierno, sino que solamente la que elija la nación en general. O sea, es muy institucional el Vicente Guerrero. La falta del Gran Morelos dejó un gran vacío de llenar, y la nula coordinación en el campo insurgente puso en riesgo la viabilidad de la lucha. La llegada en febrero de 1816 del virrey Juan Ruiz de Apodaca, en lugar del sanguinario Calleja, creó una situación en donde la nueva autoridad combinó la represión con el perdón a quienes dejaran las armas. Muchos jefes se indultaron y algunos se convirtieron en delatores de sus antiguos compañeros de armas. Hay que desarrollarlo mucho, pero es importante meter cómo mucha gente se indultó en la guerra de independencia. Y Vicente Guerrero dijo: yo nunca, Ahora, por lo anterior, en el año de 1816 es la crisis de las filas insurgentes. Los liderazgos se regionalizan ante la falta de capacidad para lograr la unidad de mando, con lo vivido con el general Morelos. Para tratar de superar los difíciles momentos, en febrero de 1816 fue creada la Junta de Jauquilla en Michoacán, en la provincia de Michoacán, como órgano de dirección política del movimiento insurgente, en sustitución de la Junta subalterna. Y poco después, el 25 de marzo, una convención de militares a mando alzada nombró a Vicente Guerrero comandante general del sur, en reconocimiento a su incansable lucha por alcanzar la libertad de los mexicanos. Vean cómo va creciendo la figura de Vicente Guerrero. Ya está muerto Morelos, Que toma el mando ahora sí todo. Lo voy tomando poco a poco, no, espérate, falta, no es del día para otro. Guerrero permaneció en la montaña Tlapaneca durante 3 años, y el 20 de febrero de 1817 en Xonacatlán fue sitiado por los realistas a las órdenes de Saturnino Samaniego. El 5 de marzo fue roto el sitio. Guerrero fue herido de gravedad y su valiente lugarteniente Juan del Carmen perdió la vida. Hay que hacerle justicia a Juan del Carmen, era un costeño de la zona de Ometepec, pero valiente, y ahí lo matan. Ahí lo matan. Roto el sitio, fíjense, Guerrero se dirigió a la Tierra Caliente. Fíjense, estoy hablando de 1817, y fiel a sus principios institucionales, desde Ajuchitlán, el 20 de junio de 1817, envió una carta al presidente de la Junta de Jauquilla, en donde le informa de sus recientes acciones militares, señala las constantes persecuciones de que ha sido objeto y condena a Ramón Rayón y a Antonio Sesma por haberse indultados. Ramón Rayón era hermano de Ignacio Rayón, y agrega, fíjense, en esta carta, Rayón, ¿no? De Ignacio López Rayón. Era tu hermano Ramón, desde Ajuchitlán, y agrega: mi conducta es bien conocida en la revolución, mis servicios positivos los ignoran poco, y me será fácil hacerles ver por medio de la hoja de ellos. Mi solicitud no es movida por la ambición, por la gloria de mandar, sino por unos sentimientos patrióticos que me animan a continuar mi carrera hasta sacrificarme en aras de la patria, pues no he aspirado a otra cosa que el restablecimiento del orden y gobierno, a quien protesto mi ciega obediencia, y en todo tiempo daré pruebas de mi subordinación. Puedo asegurar a vuestro Señor que luego que se me dio la noticia de la creación de esta corporación, no vacilé en un momento en ponerme a sus órdenes. Por ejemplo, Ignacio López Rayón no reconoció a la Junta de Jauquilla, y Morelos dice: esta es mi autoridad, la Junta de Jauquilla, que se funda en Tierra Caliente. La llegada del liberal español en 1817
Don Francisco Javier Mina reanima la lucha insurgente. El virrey Apodaca se esfuerza por evitar la coordinación entre Mina y la Junta de Jauquilla y lanza una proclama en contra de Mina donde expresa, Apodaca, comillas, sacrílico, enemigo de la religión, traidor a la patria y a su rey, lo acuso de venir a turbar la paz de un país ya tranquilo, y ofreció 500 pesos a quien lo entregara y 150 por cada uno de sus acompañantes. No digo mucho de Mina porque no hay tiempo. La presencia de Mina, quien fue fusilado en noviembre de 1817, disminuyó las persecuciones contra Guerrero, lo que aprovechó para reorganizar su ejército y recorrer la tierra caliente manteniendo viva la llama de la esperanza. Andaba casi solo en ese momento. En esas campañas también hay un libro de las campañas. A principios de 1818, Guerrero deja Tierra Caliente y reaparece en Coahuila. Es recibido por la población con grandes muestras de apoyo y le entregan la población las campanas de la iglesia para fundir 2 cañones que fueron bendecidos por el cura del lugar. Actualmente un cañón se encuentra en la plaza de Coahuila y el otro se encuentra en la plaza del Poblado de la Unión. Ahí están los cañones. Le dieron también los costeños las campanas de la iglesia para que hiciera acá cañones. Por su parte, los realistas el 6 de marzo de 1818 derrotan a la Junta de Jauquilla y en su lugar 6 días después los insurgentes la reconstituyen como la Junta de Zárate, a la cual Guerrero brindó su apoyo militar y económico. En junio de 1818 la Junta de Zárate es derrotada y la necesidad de mantener una dirección política lleva a Guerrero a impulsar el 22 de septiembre de 1819 la formación de la Junta de las Balsas en la Costa Grande, conocida también como Superior Gobierno Republicano. O sea, como Vicente Guerrero va buscando que haya organizaciones que digan la guerra. Yo me dedico a lo militar y ayudo en lo que pueda, no me aferro al poder. En junio Armijo había reanudado la persecución contra Guerrero. Lo persigue por la Costa Grande, lo cual abandona por los estragos que causan el calor y los mosquitos a su tropa y se regresa a Teloloapan, lo cual aprovecha el líder insurgente, o sea Guerrero, para rehacer su ejército y el 15 de septiembre de 1818 derrota a Armijo en la hacienda de Tamo y lo vuelve a derrotar en Cirándaro el 30 del mismo mes, con lo cual inicia la reconquista de la Tierra Caliente al obtener las sonadas 20 victorias que registra la historia de la Guerra de Independencia. El 1 de enero de 1820, el comandante Rafael Riego encabezó en España un levantamiento armado que obligó al rey Fernando VII a restituir la Constitución de Cádiz suprimida en 1814. Ello tuvo fuertes repercusiones en la Nueva España, donde los ricos comerciantes hacendados y el alto clero se opusieron a su promulgación al considerar que afectaba sus intereses económicos y políticos, y a partir de mayo se empezaron a reunir en la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México, encabezadas por el canónico Matías Monteagudo para evitar su vigencia. Por su parte, Vicente Guerrero estaba consciente de la dificultad que representaba lograr la independencia. Estamos en 1820. Sus ejércitos eran pequeños, mal armados y estaban cansados después de 10 años de rudas batallas, lo que lo llevó a buscar otro camino y se planteó encontrar al, entre comillas, riego mexicano. En agosto de 1820,
le envió una carta a Carlos Moya, comandante militar en Chilpancingo, proponiéndole que pasara al lado mexicano para lograr y que él estaba dispuesto, o sea, Guerrero, a ponerse a sus órdenes. Este no aceptó. Guerrero insistió en su proyecto y le escribió a Armijo haciéndole la misma propuesta y tampoco aceptó. Con esto queda de manifiesto que 6 meses de que se aprobara el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, Guerrero ya había visualizado cómo lograr la independencia de la Nueva España a partir de un pacto político y jalarnos a los realistas a que se vengan para acá, como sucedió en España, porque no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra. Había que buscarlo, ¿no? Y le buscó. Por su parte, los españoles elaboraron el plan de la Profesa con el objeto de evitar la promulgación de la Constitución de Cádiz. El virrey Apodaca nombró a Agustín de Iturbide comandante militar del sur y rumbo de Acapulco, en sustitución de Armijo, con el propósito a la vez de derrotar a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Algeciras, quienes mantenían en alto la gesta independentista. En el enfrentamiento, los insurgentes salieron victoriosos y Agustín de Iturbide cambió de estrategia y envió 2 cartas a Vicente Guerrero pidiéndole que se indultara. La respuesta de Guerrero es digna de admiración porque ante todo estaba la independencia de la Nueva España. Yo tengo la primer carta, yo tengo las 2 cartas de Agustín de Iturbide que le manda a Guerrero y tengo la respuesta de Guerrero a Iturbide. Cierto era que Iturbide estaba en Cuautitlán cuando le mandó la primera carta a sí, Guerrero de Cuautitlán, ¿no? Sí, ahora. Las negociaciones entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, yo tengo los documentos, dieron origen al pacto político, o sea, la guerra de independencia no se resolvió con una batalla, victoria, claro. Se consiguió con un pacto político que llevó a la promulgación del plan de Iguala y al fin de la guerra, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, ¿por qué eligió el nombre del plan de Iguala cuando no era el nombre original? No es el nombre original. Pero yo no sé eso. En opinión del doctor Ernesto Lemoyne, estudioso profundo de la historia de México y en especial de la guerra de independencia, cito comillas, el buen político en horas comprometidas para salvar lo más tiene que sacrificar lo menos. Para Guerrero en ese momento lo más era la independencia, lo menos era la línea programática de Chilpancingo y Apatzingán, a sabiendas de que vendrían otros tiempos y valía la pena arriesgar. O sea, aquellos que creen que fue un error de Vicente Guerrero ponerse a las órdenes de Agustín de Iturbide están equivocados. No había ninguna posibilidad de ganar la guerra. Yo quiero la independencia y después vemos cómo le hacemos, ¿no? Esa es una visión tremenda de Vicente Guerrero. A mí siempre me ha surgido la duda de por qué demeritaron a Guerrero al final. No entró a la Ciudad de México. Bueno, pues porque el poder lo tomaron ellos, Agustín de Iturbide. Espérate, ahorita te digo. José María Lafragua se expresa sobre Guerrero en los siguientes términos, entre comillas: pero reconocer por jefe al más encarnizado de sus enemigos, el más robusto apoyo del gobierno español, al que por tantos años había derramado la sangre de los mexicanos, y reconocerle sin más garantía que su palabra de honor, fue preciso confesarlo una acción heroica y que pocos ejemplos tendrá la historia. Aquella generosa abdicación, aquella voluntaria obediencia
prueba la grandeza del alma de Guerrero, que todo lo olvidaba: orgullo, resentimientos, honores, gloria, ambición, poder, todo ante el servicio de la patria. Solo el amor a la patria y un temple de alma muy particularmente pudieron ser fundamento de tan noble acción. Ese es el Vicente Guerrero que queremos entender ahora. Consumada la independencia de México, Guerrero fue nombrado mariscal de campo y se le otorgó la Capitanía del Sur con sede en Chilapa. Apoyó a Iturbide cuando fue nombrado emperador y en 1822 lo combatió cuando ese desconoció al Congreso y traicionó a los mexicanos. Iturbide fue desconocido como emperador en 1823 mediante el Plan de Casamata, protesta a la cual se sumaron Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, quien en enero del citado año tuvieron que abandonar la Ciudad de México ante la amenaza de ser tomados presos. En su huida, Guerrero y Bravo, perseguidos por Armijo, llegaron a Chilapa y el 25 de enero se enfrentaron Guerrero Bravo contra Armijo en Almolonga, cerca de Tixla, donde Vicente Guerrero tuvo una herida que lo mantuvo al borde de la muerte. Su fortaleza le permitió seguir viviendo, aunque nunca pudo recuperar completamente su salud. A pesar de ello, siguió prestando sus servicios a la patria. Cuando Guerrero, lo digo más adelante, fue presidente de México, escupía sangre. Nunca se alivió de ese balazo. Yo he ido a Almolonga y mucha gente de Almolonga ni sabe eso. Y hay la cueva donde un campesino apoyó a Guerrero, se le llevó a su casa y durante 7 días se arrastró hasta los orines, se tomaba y se salvó. Vicente Guerrero. En 1824 fue aprobada la primera constitución política del México independiente, estableciendo la República Federal como forma de gobierno, con la cual Vicente Guerrero vio cumplida su más grande aspiración: tener una república. Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México y durante su gobierno, ahí les va un dato, en 1827 el general Manuel Montaño dio a conocer el Plan Montaño. El Plan Montaño. ¿No quieres usar llave? Que pedía, entre otras cosas, el Plan Montaño, la desaparición de las sociedades secretas, las logias. En 1813 se había creado la logia escocesa centralista para hacer frente a la Constitución de Cádiz de 1812, y en 1825 se crea la logia yorquina. Nicolás Bravo fue gran maestre de la logia escocesa y Vicente Guerrero de la logia neoyorquina. Estamos hablando ya en la construcción del México independiente, donde es la lucha por el poder y vienen los enfrentamientos. Entonces, el Plan Montaña pide que desaparezcan las logias y pide la expulsión de Poinsett, que fue el representante del gobierno, el primer representante del gobierno norteamericano en México. El levantamiento armado contra Montaño fue secundado por Nicolás Bravo, que era vicepresidente de la República. El presidente era Guadalupe Victoria, quien se desempeñaba como vicepresidente de México. Y en enero de 1828, en Tulancingo, Hidalgo, Guerrero derrotó a los insurrectos, con lo cual se dio la primera ruptura entre Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, antiguos compañeros de armas en la Guerra de Independencia. Ello llevó a que los principales dirigentes del Plan Montaño fueran expulsados del país, entre ellos Nicolás Bravo.
Lo expulsan por 6 años. Lo mandan a Chile, pero no llega a Chile y se queda en Guayaquil. En 1829, Guerrero se convirtió en el segundo presidente de México. Entre sus acciones, enfrentó la invasión española encabezada por Isidro Barradas. Firmó un decreto aboliendo la esclavitud y un indulto que permitió el regreso de los participantes en la revuelta de Tulancingo. Todos regresaron, Nicolás Bravo, y fueron los que hablaron partir la madre después. En el camino, en Nueva York, se le muere un hijo a Nicolás Bravo. Se le murió de calenturas que le daban en el barco, ¿no? El gobierno de Guerrero, que duró menos de 9 meses, contó con el apoyo popular y fue combatido por los conservadores y dueños del dinero, y el vicepresidente Anastasio Bustamante, mediante el plan de Jalapa, encabezó la lucha en contra de Vicente Guerrero. Para evitar un derramamiento de sangre entre los mexicanos, Vicente Guerrero se regresó a Tizla. Muchos historiadores dicen que de Tizla se fue a Tierra Colorada, a su hacienda, lo cual es mentira. Vicente Guerrero nunca tuvo una hacienda. Eso yo lo voy a decir en mi libro, lo voy a desmentir, ¿no? Y se puso él en manos del Congreso, quien declaró a Vicente Guerrero inhabilitado para poder gobernar. Las muestras de apoyo recibidas por Guerrero fueron múltiples. Le decían, vamos a defenderte para que te mantengas en el gobierno. La más significativa, la más importante fue la del 11 de marzo de 1830, cuando el coronel Juan José Codallos, obedeciendo las órdenes de su jefe, el gobernador de Michoacán, lanzó un plan en defensa de Guerrero, quien el 22 de marzo de 1830, desde Cirándaro, o sea aquí Vicente Guerrero, envió una carta al ayuntamiento de Tlacotepec expresando: tengo la satisfacción de manifestar que el día de hoy he llegado a este pueblo con el objeto de unirme a la división del general don Juan José Codallos. Cuando he tomado esta resolución, no ha sido con el objeto de defender mi causa, sino únicamente la de la nación, que se halla ultrajada en sus legítimas aspiraciones. O sea, defendamos el federalismo, defendamos a la república, no defiendan a Vicente Guerrero. En el sur, don Juan Álvarez se convirtió en su principal apoyo. Pero por el otro lado, el usurpador Anastasio Bustamante comisionó a Nicolás Bravo para enfrentar a Vicente Guerrero y a su gente, y se dio lo que se llama la Guerra del Sur. En esta guerra destacan 3 grandes batallas: la de Venta Vieja, la de Tesca, donde matan a Armijo a machetazos, y la de Chilpancingo. Al ser derrotados los defensores de la legalidad, Álvarez, Vicente Guerrero, Guerrero fue tomado preso en el puerto de Acapulco por el italiano Francisco Picaluga, quien a cambio recibió del gobierno 50,000 pesos oro. Guerrero murió fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Hoy se llama Cuilapan de Guerrero. Para Ignacio Manuel Altamirano, pongo comillas, el general Guerrero es un mexicano que nada le debe al arte y todo a la naturaleza. Tiene un talento claro, una comprensión rápida y extraordinaria facultad para aprender. No habiendo recibido ningún género de educación y habiendo comenzado su carrera en la Revolución, muy pocas lecciones pudo tomar de docencia y cultura en los cerros y en los bosques entre indígenas y otras castas, a cuya cabeza
hacia una guerra obstinada a los españoles. Su genio solo pudo conducirle hasta el punto a que hemos visto llegar, y su constancia es a la verdad un testimonio irrefragable de que posee virtudes sociales. Se dispensaba de poca urbanidad, de su trato similar y algunos resabios del hombre de los bosques, en obsequio de su gran sencillez y más que todo de su humildad y de su amor constante a la libertad. Vicente Guerrero nunca fue a la escuela, pero tenía una inteligencia. Se expresaba maravillosamente. Cuando todo parecía perdido, cuando muchos se indultaron, Guerrero en todo momento colocó los intereses de la patria sobre sus intereses personales, y cuando el virrey le ofreció el indulto por conducto de su padre, expresó: tu voz es padre para mí sagrada, pero la voz de mi patria es lo primero. Se acabó el rollo, cabrón. Muy bien. ¿Qué les parece? Aquí hay un Vicente Guerrero, lo voy a poner a mi libro si cuando lo haga, Vicente Guerrero, el militar y el político. Todo mundo habla de las 100, yo digo, le decía a Pati hace rato, bueno, yo creo que en 10 años de guerra, Vicente Guerrero por lo menos participó en 150 batallas. ¿Cómo haces para...? Tienes que buscarle, armar aquello. Por ejemplo, digo, en la montaña, cómo domina la montaña, el sitio de Tlapa, el sitio de Xoncatlán, cómo incursiona en la tierra caliente. Podemos meter nombre de algunos cerros, lo que quieran, y meter algunas batallas. Sí, pero a mí me causa, te digo, mi duda grande histórica es esa. Vicente Guerrero no firma. Por lo siguiente, el plan porque el poder lo tienen tienen la ellos. América Septentrional, malamente llamado Plan de Iguala. Por eso, por lo siguiente, porque el poder lo controlan los criollos, Iturbide. Sí, pero sin embargo, Guerrero acepta y le dice a Iturbide: me voy a someter a ti siempre y cuando quieras la independencia. Bueno, se logró la independencia. Lo quiso, pero ahora sí lo hizo, como decimos en Por eso, mira, apoyo, pero espérate, mira. Para allá. No, pero espérate. Yo tengo, pero espérate, mira, yo tengo cartas de Vicente Guerrero, sí. donde le manda a sus militares y les dice que hay que apegarse a la ley. Hay que ser hombre de palabra y hay que apoyar a Iturbide. Sí. Pero cuando Iturbide disuelve el Congreso y traicionan a los mexicanos, rompe con él. Pero entonces hay que destacar eso. Pero espérate, lo que pasa es que cuando Vicente Guerrero se da no tiene la fuerza para imponerse. No. Vicente Guerrero tiene 3,000, 4,000 soldados. Los españoles tienen 40,000. Sí, pero el conocimiento se destruye y se construye. Sí. Entonces, yo nunca he leído u oído por qué Vicente Guerrero no firma. Porque no lo invitaron. Por eso, porque no lo invitan. Porque yo lo digo en otras partes. Porque lo que hacen es relegar. Primero fundan una mira, Eduardo. Pero luego tampoco lo invitan a entrar con el ejército. Espérate. No lo firma. Vamos a poner un poquito pues como para pero mira, espérate. Opinar, hacer apuntamientos del espectro de orden. Pero espérate. Respecto de su exposición, yo ya tengo algunas, pero espérese, la palabra para que cada uno de nosotros tiene errores todavía, este es rollo más complejo. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Van a ir en el sentido, muy bien, pero a ver, que enriquezca la exposición. Yo aquí rescato el ámbito político, ¿me entiende? Ahí desde los manifiestos, los planteamientos. Pero si te sobra. No, traigo 14. Guerrero no firma el acta de independencia, digamos, y ese tipo de cuestiones, pero tú, maestro, si te lo permite, vamos a ir jugando la palabra para ir haciendo algunos apuntamientos que se desprenden de su exposición. Sí, tengo primero otro. Me lo das al rato, ¿no?
dos para ti, porque es para que lo Gracias. divulguen. ¿Tienes 12? Lo vamos a mejorar, ¿eh? Creo que 12 sí, 12 del día del abogado. Lo vamos a seguir mejorando y todo, ¿eh? Ahora, Es- si me dan sus... Para mí es muy importante, Eligio, con todo respeto, que se aclare, porque todos decimos que Vicente Guerrero fue el consumador de la independencia. claro, sí. Y ahora resulta que es la comadre de la vecina. Espérate, que el los consumador chamaquearon. de la independencia. Mira, Iturbide lo matan en el 24. Sí. Guerrero llegas al 31 siquiera, ¿no? O sea, espérame, el problema es este. El problema es que el control, o sea, y fíjense bien, con el plan de la profesa, con el plan Perdón, a lo mejor hice un planteamiento muy, no, está muy bien. polémico. No, está bien. Poder, Pero mira, con el plan de la profesa, que se firma para impedir que se promulgue aquí la Constitución de Cádiz, en 1820, a regañadientes en mayo la acepta el virrey. Los que están en contra de la independencia se van a poner a favor de la independencia para dirigir el proceso final, para conservar sus privilegios. Sí. Ese es el plan de la profesa. Se olvidan, el plan de Iguala no tiene nada de Chilpancingo, de Apatzingán, no tiene nada, ¿me entiende? Sí, se pusieron Pero- de acuerdo para la transición, Sí, por así decirlo. pero el Está problema saliendo es foto. que después de 10 años de guerra, Sí, todo el mundo está hasta la mano. ¿cómo le hago para lo Está cansado. ¿cómo? Miren, Guerrero no tomaba ni, andaba en el monte. Sí, ese asalto de mar. No tomó Chilpancingo, no tomó Acapulco, no toma ninguna ciudad. Entonces, ¿cómo vas a tomar la Nueva España? ¿Cómo le haces, cabrón? Por eso yo aquí me estoy esforzando, no lo he terminado, por rescatar esa figura de Morelos, el Morelos político, El guerrero político. el guerrero político, el manifiesto de Alcozauca, Eso es. la carta a la Junta de Cauquilla. Y, maestro, si nos pone en contexto, Bueno, sí. precisamente la Constitución de Cádiz establece ya una monarquía parlamentaria y por el absolutismo que aquí prevalecía, bueno, pues quienes la desconocen, no quieren obedecer digamos, la Constitución de Cádiz que vuelve a, digamos, tomar vigencia en el 14, 1814. No, ¿Cuándo? la Constitución de Cádiz se Hasta 20. promulga en 1812. Ahí está. La derogan en el 14, y la restituyen en reinstalan. el 20. Perfecto. Exacto. Ese es el punto, es el contexto que lleva a este plan de la profesa, justamente del grupo que no quiere acatar esta Sí, nueva yo con todo respeto, obviamente no soy ni experto, No, ni no, lejos de conocedor de la Luego, historia de entonces, México, pero Ajá. yo creo que la guerra de independencia o la lucha de independencia nació sin una idea, para no decir la palabra. No nació. Espérame, ¿Qué? no, Viva no, no. Fernando VII. Espérate, no. Primero decía bueno, viva No, Fernando espérate, VII. espérate. El contexto Espérate, eso, mira, creo que hace falta este documento, puntualizarlo espérame, para el caso. este documento tiene otra virtud, que tiene citas y tiene la referencia. Ujú. Sí, bueno, es bueno. Este ya es otro rollo. Incluso me faltó una que no me dio tiempo de ponerla porque no se me perdió, pero tiene. Y checar esos libros. ojalá y puedas profundizar, Eligio, Ajá. con todo respeto, mi Sí. sugerencia. Obviamente aquí el Ahora, ¿cuál historiador fue tu eres tú. pregunta? Pero, ¿cuál No, la primera pregunta es ¿por qué le dicen plan de Iguala? No existe un plan de No, Iguala. sí, ¿cómo no va a existir? Plan Porque ahí de se hizo. independencia No. de la América Ajá. septentrional. Eso Pues se firmó en Iguala, más conocido como el plan de Iguala. ¿Pero por qué? Porque se promulgó ahí. ok. Porque ahí se Pero el no Estadio Azteca no arrastremos- se llama Estadio Azteca, ¿eh? Pero no arrastremos esos errores que luego nos hacen cometer otros errores. Es como ahorita, Francisco Arce. No era Francisco Arce, era Francisco Otálora. Digo, Francisco Arce Otálora. Por eso, pero No era Jesús H. Salgado, era Jesús Salgado por eso. Hernández. de que Está podamos bien. participar todos, Eduardo, vamos pues Sí, perdón, ahora sí. Creo que es muy interesante lo que está planteando, incluso desde
el inicio de la insurgencia. En ese contexto sí tendríamos que verlo con más detalle, de que si no tenía, yo creo que sí tenía, uno fue precisamente, lo planearon, una conspiración de la Nueva España, pues para que surgiera este movimiento de independencia. O sea, si tú dices, No en el inicio. No en el inicio. mira, te voy a decir, No, en espérate. España, pero permítame nada más un minuto. No, en mira. España justamente se estaba dando este El desconocimiento al rey. movimiento fue para apoyar al rey. No, pero no, espérate, derrocaron sí, al rey pero mira, español. Y pero, por eso Eduardo, es que aquí o sea, A correr a los... pero una mire, cultura política, pues. es una guerra, en aquellos tiempos. Imagínense para coordinarse. Incluso, Sí, sí, sí. y hay pleitos entre ellos, cabrón. Por ejemplo, la Junta de Zitácuaro son 3: Ignacio López Rayón, Verduzco y ¿Lisiaga? no, No. Literal. no, es Verduzco. Verduzco, sí. Y Lisiaga, ¿no? No, Ajá. no sé el nombre, pero Sí, sí. son Lisiaga. 3 y se pelean, quieren destituir bueno, se pelean. Sí hay un programa de gobierno. Espérame. Hidalgo le entrega en Carácuaro, cuando se entrevista con Morelos, le entrega el plan de gobierno. Es un plan de gobierno como de 20 puntos. Y Morelos lo da a conocer en el Aguacatillo, cerca de Acapulco, cuando declara abolida la esclavitud. El plan de gobierno aparece. Bueno, es un plan incipiente. Claro. Pues imagínense, madre, yo digo, dirigir una guerra, darle de comer a 1000 soldados, mátenlo, encarcelenlos, mátenlo, ¿cómo les doy de comer? ¿Dónde agarro? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero la intención es motivar el debate y la lectura. El movimiento sujetado por el pueblo, ¿no? El pueblo lo entiende muy bien. Por eso es que el alimento, Sí. ya no digo de cómo se produce. Por eso yo menciono algo de pueblo, claro, sí. Con las campanas y todo. Cuando, no lo digo, cuando Vicente Guerrero estuvo como presidente, la derecha le decía el negro. Sí, porque Decían el negro. estaba muy Era bueno. afrodescendiente. Fueron los argumentos que usó el Congreso para desconocerlo, ¿no? ¿En serio? El ignorante, Como tratan de mala la derecha, como tratan de mala a Guerrero, tratan después a Juan Álvarez, cuando llega a la presidencia también. O sea, hay muchas cosas que no están canijo decir todo. Por ejemplo, pero hay cosas fundamentales. Yo en mi libro de Altamirano, los grandes historiadores, Vicente Fuentes Díaz, José Ochea Campos, dicen que Altamirano en 1861 fue diputado por Chilapa. Y los que leen a Vicente, los leen, repiten el error. No es cierto, fue por Acapulco. Pero yo meto 3 referencias muy chingonas donde me los jodo. Yo tengo los pelos de la burra en la mano. Exacto, eso es lo importante. Pero cuando tú tienes el documento, Corregir para bien, no para polemizar. pero espera, pero cuando tienes el documento, por ejemplo, pues, tiene que ¿me sustentarlo. entiendes? Yo por eso aquí, fíjense, porque yo lo voy a mejorar, lo voy a mandar a la Universidad de Guerrero, me lo van a publicar, pero lo voy a mejorar, mi mujer me ayuda a corregir, ¿me entiendes? Pero en la universidad, pues te piden referencias, cabrones. Pues aquí está. O sea, para ir a Te piden buscar las fuentes. Exactamente. Esa es la academia. Igual, por ejemplo, el otro dato como anécdota, no pretendo ni ¿Cuál? mucho menos, pero lo del abrazo de Acatempan. Es una mentira. Exactamente. Y eso te lo dice Lemoy. Lemoy es un ya murió. Es una mentira. Y dice, y todo el mundo cree que el sí hubo gran abrazo de mito, Acatempan. dice Lemoy, el gran mito del abrazo de Acatempan. Y ¿Sabes pues se quién lo arrastraron inventó? las mentiras. ¿Quién lo inventó? Lorenzo de Zavala. Exactamente. Que se hayan dado la mano es otra cosa. Que se pusieran de acuerdo para el plan de Iguala, pero para que yo te voy a pasar. Pero pues dice este acuerdo, ¿no? ¿Eh? Entre Iturbide
Bueno, en Teleuruapan hace fiesta, el vaso Sí, de yo Catempa. ya soy. Ahí precisamente. Ah, tú eres de Teleuruapan. En Acatempan es Pero no hubo fiesta, abrazo. fiesta. Claro, hasta Y ni les digas que no hubo abrazo, pues No, fíjate. no, es que Sí, no, ya es fecha del gobierno estatal. Ni les digas porque chaval. no, calendario pero yo, Sí, o sea, no al es igual así que tan- tú o que ustedes Se tendría que cambiar lo todo. sostienen, si no hay evidencia, no hay que ponerlo, porque nada más se fomenta el arrastrar una mentira o para no decir tan feo, una imprecisión. Un error, exactamente. Una imprecisión. Un desastre. Eso es una imprecisión. Fíjense que yo me declaro investigador independiente, estoy aprendiendo y me la paso investigando. Pero por ejemplo, un amigo de Tizla, Jacinto Ramírez, me dice, oye, dijo, qué bonito libro. Dice, yo leí uno de Conchita Jiménez Alarcón y no pone ninguna cita como tú, porque yo escojo unas citas tan bonitas que te describen al personaje. A mí me las chuló Carlos Cantú, el que me hizo el prólogo. Porque tú puedes ahí ir dibujando al personaje con la cita. Con lo que dijo. Aquí están cabrones. Y vas a ver, y lo vas buscando. Sí, Y yo- este trabajo, no les miento, lo he hecho como hoy todavía lo trabajé lo Sí. vas a ajustar. como 8 veces lo tengo que hacer. Así se escribe. Yo quisiera hacer una apuntamiento. Bueno, más bien voy a tomar 5 minutos y quisiera que cada uno de nosotros, para que nos dé oportunidad, ¿no? Dale. De escuchar y que nos haga así unas respuestas como amable, puntuales, ¿sí? De lo que primero planteó, creo que nos habla de que Guerrero tuvo un primer matrimonio, parece que ahí nace una hija, luego, esa es una, luego cuando dice que el general Vicente Guerrero no puede participar en el Congreso porque le faltaba un grado militar. No era coronel, él que era de coronel para arriba. Perfecto. Pero ya me contestó, pero ahorita esos son los de los apuntamientos. Pero a ver, que quisiera la hacerlo. primera, Ajá. no se casó. Dice la historia por ahí que tuvo una hija con una muchacha, Guadalupe. con María de las Nieves, Ah, que era Pichardo, María de las Nieves Pichardo, originaria de los Arenales, que fue su novia, nunca Los se casó Arenales con de ella. Gómez. ¿Dónde es los Sí. Arenales? ¿Dónde? En la Costa Grande. sí, cerca San entre Jerónimo. Tecpan y San Y Jerónimo. nació su hija Los Arenales Natividad. de Gómez, Yo ahí la nació menciono en Gobernador. mi libro, Una hija Natividad. se llamó como Natividad. Natividad, pero no aparece en la historia. La que aparece es Dolores, porque su hija Se casó Dolores con- se casó con Mariano Riva Palacio. Exacto. Y Vicente Riva Palacio, Es el nieto. gran, es su nieto. Sí, sí, sí. El nieto de Vicente Guerrero. Exacto. Nieto Vicente. Por eso se llama Vicente Riva Palacio y Guerrero, pero nunca le ponen y Guerrero. Pero por una cosa que me llama la atención, yo he encontrado un poema de este tamaño que se llama Chapetlán, que le dedica Vicente Riva Palacio a su abuelo. Pero no hay ni un libro, ni una nota del gran historiador sobre su abuelo. Sí, son cosas pues raras que la Vicente desafortunadamente Guerrero, la historia no a ver, nos aclara. nunca dijo dónde demonio fue el encuentro con su padre. Exactamente. El encuentro. En la Exactamente. Tierra Caliente. No es cierto. No hay evidencia. Yo creo que La fue tradición en dice Jaliaca. Coyutla, la tradición dice No. Coyutla. Bueno, Ah, ya, la tradición sí, de sobre nosotros pelear. dice que Allá en Coyutla. Pero ya para ese Yo le digo, porque si unos dicen que el abrazo fue el 19 de agosto de 1820, pero nomás lo dicen. Si eso es cierto, fue en Jaliaca, porque ya andaba por Jaliaca, ya no andaba. En la Tierra Caliente se mueve en 1800. Estuvo herido, incluso ahí lo. Sí, claro, pero para 1820 ya no andaba en la Tierra Caliente, ya andaba por Jaliaca. Yo me estoy esforzando, Seguro, porque espérate, igual Sí, estoy- sí, estaba tan sí, próximo a tiene Iguala, razón. espérame, yo porque estoy, la por Catedral ejemplo, se yo habla estoy de una ubicando primero a un Vicente Guerrero que anda con Galeano y que anda con Morelos, sí. pero empieza a crecer y el primer nombramiento chingón se lo dan en Coayutla y lo mandan a Tlapa y a Tierra Caliente, espérame, Tierra Caliente. pero se mueve más en Tierra Caliente y regresa en el Ahí- 17. Ahí resiste todo. Por eso, pero ese es en el 18, es en el 18, Coayutla, 18, 19, 20. es el 18 y 19. Y la Tierra Caliente. Es ¿cuándo? por eso es en la Tierra Caliente. Toma Tamo el 15 de septiembre y toma Cirándaro el 30 de septiembre. Y viene a las 20 y recupera la Tierra Caliente. Digo, Recupera la no, Tierra Caliente. pero eso es 19.
no es el 20 cuando Pedro Alfonso de Algeciras gana acá también la Bueno, dicen por ahí que por el 20 aparece Pedro Algeciras. La historia lo menciona poco. Es decir, fue muy importante. Sí, pero lo menciono porque hay que rescatar. También de presencia viene Por eso, mira, impactar, ¿no? yo, por ejemplo, yo aquí ya descubrí un error. Dice, le puse Tlacotepec, Michoacán, es Tlacotepec Guerrero. ¿Me entiendes? Pero espérate, cuando tú pones documentos, ay cabrón, por ejemplo, dice, en Ajuchitlán le mandé la carta a la Junta de Caupillo. Pero yo estoy diciendo una cosa, estoy rescatando las juntas como formas de gobierno. ¿Quién chingado las conoce? La última junta fue la de mayo de 1820, que fue la junta de Tecpan. Pero voy a hacer un artículo sobre las juntas donde voy a poner a los dirigentes de la junta. Eso es muy bien. Pero aquí no me da. Y la importancia de estas juntas para darle dirección política al movimiento, o sea, darle un sentido político al movimiento, y no quedara como planteaba Eduardo. Mira, de que una cosa que es un rollito. no, sí sería un sentido las juntas de gobierno para encabezar justamente yo lo voy a rescatar aquí, el México pero independiente no, que ya estaban pensando, ¿no? Pero aquí son o sea, ya estaban pensando. Aquí son 9 hojas, cabrón. Ajá. Sí. Finalmente la historia no se acaba, por eso las historias son inconclusas, ¿no? Creo que tiene que destacar. ¿Quién? ¿Tú habías escuchado la junta de Ahora Tecpan? sí quiere hablar el doctor. ¿Cómo? A ver, doctor, quiere plantearnos. ¿Quién me ha escuchado la junta de Tecpan? No, yo no sabía. Una buena. Y a mí me gusta la historia, pero leerla nada más. Porque Eduardo va a seguir acá. No, pues está bien. No, pero ya me abstengo. A mí me gusta oírla. Bien importante, Eduardo, no nada más. Esta parte de dudas que no sin IVA. O sea, la parte del discurso, entendiendo que no existió el abrazo a Catempa, pero hay un discurso muy famoso que se supone que da Guerrero, en el que dice, cuando está frente a sus tropas, según lo que yo he leído, y dice, soldados, este mexicano que tenéis presente, Pero es el ese- señor Don Agustín. Este lo reunió con su papá. Ok. Tuvo su padre para venirse a dar. Cuando su papá le ofreció indulto. Y bueno, le va Pero lo que decimos es es que nunca dijo él dónde fue ese encuentro con su papá. Exacto. O sea, a Catempa es simbólico. No, acá te parece el abrazo con Iturbide. Ahí el abrazo y el otro fue cuando lo Una rechazó. cosa es el abrazo Ese ya es con para el Yo plan de- Iturbide. cuando rechaza el Y indulto, otra cosa es el indulto de su papá. Ya. plan de independencia de la América septentrional. Ese es por su papá. Pero nunca dijo. Ese es el nombre. Allá en Telolhuapan hacen la... hasta detrás del cerro, como diciendo que estaban detrás de tal cerro. Incluso se Yo- llama yo- igual a la de la independencia. Yo conozco Pero al pan pan y las al estatuas, vino. Horacio. Igual a la de la independencia. Homero, yo conozco las estatuas, yo las he visto ahí. Sí, pues ahí está en la entrada de Acatempa. O sea, miren, con todo respeto, esto te lo da la investigación, no te lo da la lectura. Sí, claro. El profundizar no te lo da la lectura. Además, la historia siempre, el misticismo de la historia siempre es morboso, voy a decirlo así, porque, por ejemplo, es como los restos de Cuauhtémoc. Es otra. De Izcatiopan. No son los restos Que de son Cuauhtémoc. restos socios de mujer. No son ni el niño héroe, El emperador y ahí están. ni nada. Y el grito de independencia no fue el 16, el 15 de la noche, fue el 16 en la madrugada. Pero porque Porfirio Díaz quería festejar su cumpleaños, pues lo puso el 15. Y así estamos llenos de errores. Por eso la importancia de la labor de ellos, que son historiadores, que son gente preparada para eso. Aclárenlo y digan las cosas como son, aunque nos duelan. Pero también nos gustan los mitos, la verdad. Sí, Tienen una solución. Por ahí pero yo nomás creo en los mitos. Cuando yo conocí a mi esposa, yo dije, esta es Carolina de Mónaco y nomás era Carolina de Coyoacán. Me falló allí el pueblo, el lugar. Oye, yo tengo una duda. La Constitución de Cádiz, ¿por qué la defendían? ¿Qué tenía con respecto a la Porque es anterior? una constitución liberal. Sí, eso me lo imagino, ese pero ¿qué liberalismo, tenía entonces, así algo concreto que tuviera Sí, la gran el diferencia? Por ejemplo, cuando la establecen en México en el 12, bueno, a veces tiene poca resonancia, pero por ejemplo, termina con la Santa Inquisición, Exacto. aprueba la libertad de imprenta. Bueno, O también sea, hay diputados al pero eso es en el 20, ya, eso Ajá. después sí. A las Cortes de Cádiz. A las Cortes de Cádiz. Cortes de Cádiz, por ejemplo.
Es que en realidad no salpicaba la Eso disminuía el poder jurisdicción de del virrey. España. Una aquí, cosa pues. interesante es la siguiente. En 1808 destituyen a Fernando VII, Napoleón, y eso propicia cambios aquí en México, en la Nueva España. Y en 1820, en España, fíjense, restituye la Constitución. ¿Por qué? Porque esa es una colonia. El mando lo tenían ellos mandaban a los virreyes, nosotros dependíamos de ellos, aquí valíamos madre. Entonces hay que ligar a la Nueva España con España. Estrella de Francia toma... Yo por eso pongo el Riego, así se llamaba el coronel Riego, el que, Sí, 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 sí. y yo busco aquí Rafael Riego, buscar el Riego mexicano, o sea, aquel criollo que se venga para acá, que me traiga con las, yo me pongo a tus pies, pero vamos a lograr la independencia y después nos partimos la madre. Qué chingado. Sí. Por eso Fernando Hay VII, que arriesgar. ¿no? Por eso desconocen a nosotros el usurpador, el rey, el usurpador en España, por la idea de también de tener legitimidad como un movimiento, Claro. y jalarse también a las clases pudientes, ¿no? Ahora, a las clases la historia ahí está. Una vez yo leía lo que decía: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Tú puedes hacer un libro sobre Zapata y le mientas la mano a Zapata porque van a decir que se corrió a tu abuelo. En cambio yo, por yo lo ejemplo. defiendo. Y si hablamos mal de él es porque le tenemos envidia. Entonces, es decir, la bronca de la historia, por ejemplo, yo digo, un contador con 100 libros, cabrón, se la lleva y se hace rico. Puta madre, aquí puedes tener 5,000 libros y te haces bola cada vez que más lees. Etcétera, como decían. Te hacen más bolas. Más te enredas, pero es bonito, porque esa es la enseñanza. Yo estoy aprendiendo a escribir. Mi mujer es correctora de estilo, yo cocino y ella me corrige los textos. ¿Tú es autora de ojos de papel volando? Ella no. ¿Me entiendes? Y la autora, Historias de papel volando. Ah, sí, sí. ella, ¿me Ya entiendes? estaba cambiando como el... Pero como el yo sol, tengo una ¿no? ventaja, pues. Yo tengo 25 años jubilado en el pueblo. Yo ya no voy a dar clase. Yo tengo para los frijoles porque tengo una buena jubilación. Eso me permite, porque no soy ambicioso. Dedicarse a investigar. Entonces, yo si quiero me busco otra chamba en el gobierno y me gano otra lana. No, mi madre. Me van a esclavizar en una pinche escritorio. Mejor acá ando libro y es bien. Aquí estamos con mi amigo. Cada quien escoge lo que quiere. Claro. Mi esposa está jubilada y yo estamos jubilados. Pero a mí no me quitan ningún 5 de pensión porque nomás he tenido una mujer. Ni tengo un regalo por donde quiera que mantener y me alcanza pues para fotos estáticas. Para libros. Sí, Eduardo. Cada quien su vida, yo nomás por poner un poquito sobre el caldo, ¿no? Si no hay más comentarios, Vendo libros, pidió ¿no? Eduardo Sí, que sí. quiere Sí, también. comentarnos unos libros.